Para este domingo Dios puso en mi corazón que habláramos un poco sobre la palabra que se encuentra en Jeremías 18, del 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. Dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así vosotros sois en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vamos a analizar un poco esta historia que nos cuenta en Jeremías, y es que, Jeremías es enviado a la casa del alfarero. Ahí ve como una vasija se echa a perder, pero no fuera del torno, de la rueda, sino en las manos del alfarero. Esto es clave, porque si lo aplicamos a nuestras vidas, aunque estemos rotos, seguimos en las manos de Dios. Dios no se escandaliza por nuestros errores, Él no se rinde por tus caídas, Él no abandona su obra por tus debilidades. El barro no tiene que ser perfecto, solo tiene que estar disponible. El texto dice que el alfarero volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios no busca replicar tu pasado, Él quiere rediseñar tu futuro. Tu historia no termina en el fracaso, tu caída no define tu destino. La restauración de Dios no es una copia, es una nueva creación. El torno, la rueda, gira, el barro se amolda. A veces es duro, es complicado, duele, a veces no entendemos, pero el alfarero tiene en mente una forma, un propósito, una belleza, una verdad que tú aún no ves ni conoces. No te bajes de la rueda, no huyas del proceso. Dios está formando algo en ti que llevará su huella, no la tuya. ¿Te sientes roto? No te escondas. Dios ya te tiene en sus manos. ¿Has fallado? No huyas. Él no te desecha, Él te rehace. ¿Crees que ya no hay propósito? Recuerda que Él hace vasijas nuevas, no réplicas. ¿Estás en proceso? No te desesperes, el torno gira, pero la forma está en camino. Hoy Dios nos invita a entregarnos a Él, al alfarero, a dejar que Él nos rehaga, no solo una vez, sino cada día que estemos aquí en la tierra, porque la restauración no es un momento puntual en nuestra vida, sino un camino constante en nuestra vida diaria. Debemos abrirnos a su obra continua, permitiendo que moldee nuestro carácter, nuestro corazón y nuestro propósito. Amén. Amén, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti, Padre, con un corazón agradecido. Muchas gracias, Padre, por tu Hijo, por el sacrificio en la cruz, tanto amor derramado para nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra de Jeremías, Señor, que la aplicamos también, obviamente, en nuestras vidas. Somos vasijas, Señor, que necesitamos ser moldeadas cada día para ser perfeccionados en ti, Señor. Fallamos, pecamos, esta es nuestra naturaleza, pero nosotros nos entregamos a ti, nuestras vidas las rendimos a ti, Señor, para que tú vayas moldeando todo lo que somos, desde dentro hacia afuera, Señor. Queremos brillar tu luz, tenemos un corazón que anhela más de ti, de tu presencia, Señor, y tenemos fe, Padre, que cada cosa que tú haces en nuestras vidas no es en vano.
Gracias, Padre, por tu sustento. Gracias, Padre, por las bendiciones. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Salvador, Jesús. En el día de hoy, Padre, te pedimos que nos acompañes en el culto, en la reunión, Señor. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra. Y bueno, pues para los que saben, hemos comenzado una serie de mensajes acerca de los en esto del apóstol Juan. ¿Se acuerdan, verdad? Los que han seguido. En esto es una frase que el apóstol San Juan en su primera epístola repite unas 16 veces, y he querido tomar esta frase para desarrollar pues algún contenido doctrinal, y que el Señor también nos bendiga a través de su palabra, porque toda su palabra es maravillosa para bendecirnos, para hablar a nuestro corazón. Y hoy toca el tercer en esto. Y el tercer en esto se titula En esto se manifiestan los hijos. En esto se manifiestan los hijos. Y la semana pasada, aunque fue un poco atropellado porque lo hicimos online, porque aquí estaba ocupado el local, estuvimos hablando del segundo en esto, ¿no? Y el segundo en esto era que nosotros conocemos, ¿no? Era un juego de palabras allí, conocemos, que le conocemos. Y cómo nosotros conocemos o sabemos que le conocemos, pues lo vimos la semana pasada, ¿no? Está allí en YouTube publicado. No, todavía no, pero lo haré esta semana, ¿no? Bueno, y hablamos un poquito acerca del gnosticismo, que era una corriente que era se estaba metiendo pues dentro de la iglesia en el siglo I, ¿no? Y era que esa corriente pues que se estaba introduciendo de manera peligrosa en la doctrina cristiana. El apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pues se empeña en atacar y en enderezar todo lo que estaba siendo torcido por las enseñanzas del gnosticismo que se estaba metiendo dentro de la iglesia, ¿no? Y luego pues estaba el en esto, ¿no? Que se enfocaba en la manera en cómo nosotros conocemos que somos conocedores del verdadero Dios, ¿no? Y todo se resumía un poquito en mostrar evidencia de cambio de estilo de vida, ¿no? Que ya no podemos seguir viviendo de la misma manera en que vivíamos antes. Dice el apóstol Juan que si nosotros decimos que conocemos a Dios, pero que vivimos una vida igual a la que vivíamos antes sin ningún tipo de cambio, pues básicamente somos mentirosos. Eso es lo que decía el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo en su palabra. Y hoy vamos a profundizar un poco en el tercer en esto que nos dejó el Espíritu Santo allí como regalo en su palabra. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, por favor. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3. Y el tercer en esto lo vamos a encontrar en el versículo 10. Pero antes quiero abrir un paréntesis, porque el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, Primera de Juan capítulo 3, para mí es uno de los versículos, el versículo 1 para mí es uno de los versículos que más me estremecen de la palabra del Señor. Probablemente, si no mi versículo favorito, uno de mis versículos favoritos, no solo por lo que significa, sino por las implicaciones que tiene este versículo. Les quiero contar una historia. Esta semana salí a caminar. Normalmente tenemos una media hora para almorzar allí en el trabajo. Yo salgo a caminar por el polígono, salgo a dar una vuelta, sobre todo ahora que ya el sol no está tan fuerte y eso, pues ahora viene bien. Entonces me llevo los auriculares y normalmente voy escuchando música, pero esta semana, uno de estos días, no sé, creo que saltó uno de esos shorts o esos cortos de YouTube que pasan uno detrás del otro como TikToks, y me saltó uno de un apologista un apologista cristiano llamado John Lennox. No sé si lo conocéis, pero es muy bueno. John Lennox, no es John Lennon, el que canta, no, es John Lennox, ¿no? Yo creo casi, sí. Y a este hombre le hicieron una pregunta, probablemente. Él siempre está yendo a las universidades o está yendo así a hacer debates, ¿no? Y siempre pues la gente le pregunta cosas y él ¿no? les da bofetadas así a diestra y siniestra.
Muy bueno, la verdad es que muy bueno. Y alguien le preguntó, no me acuerdo muy bien la pregunta, pero iba algo así como que, ¿cómo es posible que tú estés adorando a un Dios que ha permitido que tú cayeras o que estuvieses que cayeras de su gloria y estuvieses rodeado de pecado y todo eso? Bueno, pues primero pues le respondió algo que lo ridiculizó un poco, ¿no? Porque el plan de la pregunta era también en plan ridiculizar al cristiano, ¿no? Pero él comenzó a desarrollar algo que a mí me llamó tanto la atención, lo que él dijo, y lo quería compartir a propósito del mensaje del día de hoy. Lo que él dijo me tocó profundamente, hermano. Yo iba caminando por ahí por el polígono y estaba a punto de ponerme a llorar con los auriculares, y menos mal que iba solo por ahí, porque si no... Gloria a Dios por los auriculares, porque yo voy orando y así no parezco un loco. No, que voy hablando solo. Entonces, iba caminando por allí y casi me ponía a llorar de la emoción, ¿no? Y él dijo algo así, en la respuesta, él dijo, yo adoro a un Dios. Fíjate lo que dijo él, algo que probablemente en todos los años que yo tenía como creyente no lo había visto de esa manera, y es correcto, ¿no? Él dice, yo adoro a un Dios que aunque me ha creado a mí, a su imagen y semejanza, se hizo criatura, se hizo hombre para morir por mí en una cruz, fíjate lo que él dice, para que nosotros fuésemos algo, nos convirtiésemos en algo que inicialmente no se suponía que teníamos que ser. Y esto es hijos de Dios. Y cuando él dijo eso, yo dije, wow, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Yo no lo había visto desde esa perspectiva, pero me dio tanto gozo escuchar eso. En realidad, Adán y Eva no fueron creados para ser hijos de Dios. Ellos fueron creados para ser criaturas. Sí, es verdad, Dios, uno de los aspectos de Dios era ser paternal, ¿no? Tener esa figura paternal, porque los cuidaba, los vestía, los ayudaba, ¿no? Les dio también de sus atributos comunicables, los atributos comunicables de Dios, ¿no? Y de alguna manera actúa de manera paternal, ¿no? Pero inicialmente al hombre no le fue dada la atribución de ser hijo de Dios. De hecho, cuando Adán y Eva pecan, ellos no dejan de ser hijos de Dios. El problema no es que no dejaron ser hijos de Dios, porque ellos no fueron creados con la atribución de ser hijos de Dios, ¿no? Israel fue siempre el pueblo escogido por Dios. Ellos tenían a Dios por Dios, a Dios por Señor. Dios era Jehová de los ejércitos. Obviamente no quiero decir que la figura de Dios no se presenta de alguna manera indirecta como padre, porque también lo hace así, pero no está totalmente ausente en el Antiguo Testamento, es lo que quiero decir, pero definitivamente no existía ese concepto de Dios como Padre Celestial para el pueblo de Israel, ¿no? Es Jesús, cuando viene a la tierra, quien profundiza en esa relación paterno-filial con Dios, el que hace énfasis en el Dios como Padre, ¿no? Y el problema básicamente fue ese, porque para el judío fue un concepto muy disruptivo, un concepto que le rompió los paradigmas al pueblo hebreo, al pueblo judío. Si nosotros nos vamos rápidamente al mismo Juan, que escribe en el capítulo 5 de Juan, el Evangelio según San Juan ahora, no en la primera carta, sino en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan reseña algo que es el único que lo dice en los 4 evangelios, y es porque procuraban matar a Jesús. Y lo que traigo aquí es simplemente para que os deis cuenta que la figura de Dios como Padre para el pueblo hebreo no era tan familiar para ellos. Mira lo que dice, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, por lo que decía Jesús. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso era una ruptura de paradigmas, de manera de pensar para el judío, ¿no? Y vemos a un Jesús que viene aquí a la tierra comparando al Padre Celestial, ¿no? O hablando de un Padre Celestial con términos del día a día que cualquier persona podía entender, ¿no? Vemos un Dios hablando
del padre, del hijo pródigo que vuelve, que lo espera, que lo abraza. Vemos a frases de Jesús diciendo, si nosotros siendo malos sabemos darle buenos regalos, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo nos dará el Espíritu Santo y cosas buenas a los que se lo pidan? Tenemos a un Jesús, cuando le preguntan cómo debemos orar, Él va y rompe el paradigma del judío y le dice, tú tienes que orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y hace al pueblo, los hace entender que Dios es un Padre que está en los cielos, ¿no? Y a pesar de que el hombre, queridos hermanos, nunca fue creado para ser hijo, porque ser hijo es una relación más íntima, es una relación de parentesco, es una relación donde el hijo es heredero de todas las cosas del padre, donde hay incluso se comparte material genético, se comparte sangre desde el punto de vista humano, ¿no? Dios sacrifica a su único hijo, entrega a su único hijo para que nosotros fuésemos muchísimo más de lo que se suponía que nosotros teníamos que ser cuando hemos sido creados, y es hijos. Aún estando en nuestros delitos y pecados, el Señor nos convierte en hijos. Imposible, queridos hermanos, imposible un amor más grande que ese. No solamente no hemos obtenido lo que merecíamos por culpa de nuestro pecado, sino que además del Señor darnos la salvación, nos ha dado esa salvación con un plus, con un extra, con un bonus de valor incalculable. Y esto lo resume, querido hermano, el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan, que era el que toda esta vuelta lo quería decir precisamente por esto, por este versículo tan maravilloso. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad, daros cuenta cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció, porque no le conoció a Él. A mí me dejan maravillado, hermanos, estas palabras, ¿no? Y yo podía estar meditando por horas y horas simplemente en este versículo y sobrealimentarme de gozo, de alegría, al saber que el amor de Dios ha sido tan grande para con nosotros, que nos ha llamado hijos suyos. Lo que un día nosotros no se suponíamos que teníamos que ser, el Señor entregó su propia vida para que nosotros fuésemos más de lo que se suponía que teníamos que ser, hijos suyos, ¿no? Y a mí no me cabe en la cabeza, hermano, tanto amor, tanta misericordia, tanto amor con el que Dios nos ha amado, ¿no? Porque este plus, este bonus de ser llamados hijos de Dios no es algo, hermanos, que nosotros tengamos o debamos dar por sentado o tomarlo a la ligera. Yo creo que es el regalo inmerecido más maravilloso del universo. No sé si tú te has dado cuenta de que eres hijo del Dios Todopoderoso, el Dios que un día dijo, hágase la luz, hágase los cielos. O sea, ese es nuestro Padre. Ese es el Padre, nuestro Padre, ¿no? Para mí es precioso. Es maravilloso, hermanos. Y el tercer en esto que nos ocupa en esta mañana parte de esa idea, de la idea de nosotros como hijos, pero echando mano un poco de todas las implicaciones de lo que gira en torno de ser hijos. Hijos en plural tiene una implicación muy obvia. ¿Cuál es la implicación obvia de ser hijos? La implicación es que hijos es tener hermanos. Yo creo que esa es la implicación más obvia. Y un padre en común, pues obviamente, no. Y en esto, hermanos, el Espíritu Santo quiere recordarnos como iglesia que ser hijos no es solamente tener un padre. Ser hijos es también tener hermanos. Versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 3. En esto, y aquí tenemos el tercer en esto, que nos vamos a llevar hoy en nuestro corazón, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no
es de Dios. Los hermanos que estuvieron en el primer domingo en esto, que fue hace 2 domingos, si no recuerdo mal, cuando comenzamos la serie de los en esto del apóstol Juan, se recordarán que tuvimos una pequeña clase de genética, ¿no? Y hablamos del genotipo y del fenotipo, ¿vale? ¿Se acuerdan, no? Yo lo traje a manera de ilustración en cómo el fenotipo era la evidencia, la muestra, la revelación de lo que no se veía, que era el genotipo, ¿no? Las cositas pequeñitas que tenemos allí en nuestras células, que son los genes, no se ven sino es cuando se manifiesta, que es por el fenotipo, el color de los ojos, la altura, el color de piel, el pelo, ¿no? Y todas esas cosas iban en algo que no se veía, que eran los genes, ¿no? De la misma manera hablábamos de cómo se había revelado, cómo se había evidenciado, cómo se había mostrado el amor de Dios para con el hombre en el sacrificio, dando Dios a su único hijo en sacrificio, ¿no? El amor de Dios, algo que era invisible al hombre, porque no lo podía ver, Dios en el sacrificio de Jesús lo ha revelado, lo ha mostrado, lo ha hecho evidente al ojo humano para que nosotros lo pudiésemos entender. Y hablábamos de la palabra fenotipo, que la palabra fenotipo, la raíz griega de la palabra fenotipo era fanera, que quiere decir mostrar, revelar, hacer evidente, ¿no? Y en el primer versículo que estudiamos de los en esto, ¿no? Cuando decimos en esto se fanera el amor de Dios, en esto se mostró, se evidenció, se reveló, utilizamos esa palabra fanera. Ahora el apóstol Juan vuelve a traer esa palabra griega fanera para decir en esto se hace fanera, se hace evidente, se muestra, se revela en esto se revela, se manifiestan los hijos de Dios. Vuelve a traer esta palabra griega para decir cómo se manifiestan, cómo se muestran, cómo se hacen evidentes los hijos de Dios y cómo se diferencian también de los hijos del diablo, porque también lo pone ahí el versículo. En nuestra versión Reina Valera dice cómo se manifiestan, ¿no? Para explicar cómo se muestran, cómo se revelan, cómo se hacen evidentes quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, ¿no? Y así como decíamos antes, queridos hermanos, esto es algo extraordinario, ¿no? El ser hijo de Dios ya es algo maravilloso. Pero ser hijo del diablo, porque también aquí la palabra lo dice, ¿no? Ser hijo del diablo, aún el diablo sin ser un Padre celestial, como lo es el Señor, el Espíritu Santo llevó a Juan a escribir que hay también hijos del diablo, y ser considerado un hijo del diablo para mí es una verdadera vergüenza, algo tan vil y tan bajo, ¿no? Pero el tema es que existe una manera de diferenciar entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, ¿no? Y dice la palabra que en esto se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. 2 cosas. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Cuando la Biblia habla, querido hermano, de hacer justicia, simplemente se refiere a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Es lo que significa la palabra griega hacer justicia allí. Todo lo que Dios ha decretado que es correcto, y lo dice en su palabra, pues si el ser humano se conduce según los cánones divinos, según lo que Dios ha dictado en su palabra, eso es la persona que hace justicia. Todo aquel que hace justicia. Aquí no hay que explicar mucho, tenemos una guía que es la palabra del Señor, ¿no? Y en la palabra se nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto delante de los ojos del Señor. Pero yo creo, hermano, que el Señor vuelve a hacer énfasis y lo he traído para que entendamos que Dios lo que quiere es que nos llevemos esto en nuestro corazón, y cuando Dios recalca algo es porque lo tiene que recalcar, y yo creo que el Señor quiere hacer énfasis en nuestro testimonio como creyentes, en nuestra vida, en cómo nos conducimos nosotros, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, con nuestra familia que no conoce al Señor, cómo nosotros nos tenemos que conducir. Hace un tiempo, puede ser que esto lo comenté aquí yo alguna vez, alguien
en la oficina, somos varias personas, y alguien comentó algo que no me acuerdo muy bien de qué era, pero recuerdo que era un tema que a mí particularmente me enfada mucho, porque lo considero una injusticia y era algo que no me gustaba, que no me gusta que eso pase, ¿no? Una persona hizo algo y me parece una cosa horrible, entonces pues di mi opinión, hablé y di mi opinión, pero la opinión me dejé llevar un poco por el enfado y por el celo que tenía yo en ese momento, y tengo que confesar que dije pues alguna palabra pues que muy tajante y muy severa, ¿no? Hasta el punto de utilizar palabras que eran un poquito malsonantes, ¿no? Y recuerdo que cuando di mi opinión, había el que estaba al lado mío, se me quedó mirando así, mi compañero de trabajo, y me dijo: primera vez que escucho a Rocco decir esa clase de palabras. Y eso me confrontó. Me confrontó desde dos puntos de vista diferentes, o en dos, digamos, de dos maneras diferentes, ¿no? O desde dos vertientes diferentes, ¿no? Porque entendí que no debí haberme, no sé, calentado tanto, no me debía haber dejado llevar tanto por la emoción hasta el punto de dar mi opinión, con que considero que era mi opinión y era correcta. Bueno, no era correcta, pero era por eso, yo lo filtré por la palabra del Señor, ¿no? Aunque era mi opinión, no debía haber sido tan colérico, tan emocional en ese sentido, y decir las cosas un poquito más moderadamente, ¿no? Pero por otro lado, me di cuenta de que yo tenía un testimonio que tenía que guardar y que tenía que seguir guardando en ese particular, ¿no? Yo me di cuenta y dije: bueno, sí, yo me conduzco y hablo de manera moderada, sin esas palabrotas, sin esas cosas que dicen allí en la oficina. Tengo que seguir dando ese testimonio. Eso como que no sé, me sonó como una campanita, telín, 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 como la campanita, y dije: pues sí, ojo, tengo que tener más cuidado con las cosas que digo y de la manera como lo digo, ¿no? Porque eso es lo que me diferencia de los demás. Eso es lo que me hace diferente, ¿no? Y eso es, queridos hermanos, lo que dice el apóstol Juan, que manifiesta, que revela, que muestra lo que soy, cuando me conduzco como Dios quiere que nosotros nos conduzcamos y nos diferenciamos de los demás. Porque en la palabra no solamente dice esto es lo que manifiesta a los hijos de Dios, sino también esto es lo que diferencia a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. La semana pasada, los que se conectaron por Zoom, hablé un poquito acerca del peregrinaje. No sé por qué salió a colación lo del peregrinaje. Bueno, porque habían unos que habían ido a hacer un peregrinaje allí al Vaticano. Y hace tiempo también hablamos algo acerca del peregrinaje, ¿no? Y que significa pues que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo y que vamos de paso, ¿no? Y aunque vivimos en este mundo y formamos parte de él y del sistema, ¿no? En el sentido de que tenemos que vivir en el engranaje pues, de este mundo, no enarbolamos la bandera que levanta este mundo con todos sus valores, y todos valores entre comillas y principios que este mundo pues levanta y cumple, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, somos inmigrantes. Yo he vivido en varios países también, ¿no? Y para bien o para mal, hermanos, cuando abro la boca se me nota, ¿no? Se me nota que no soy de aquí. Así funciona, ¿no? Y a mí, recuerdo que hace unos años en España ya la cosa ha cambiado un poquito, porque han venido muchos inmigrantes de muchos lugares, pero hace unos años en España, yo cuando hablaba, siempre me decían que si yo era argentino. Entonces, argentino. A los argentinos se les nota mucho el acento argentino, ¿no? Pero como el español no estaba tan acostumbrado a escuchar los acentos sudamericanos, si yo hablaba y no tenía acento español, y como yo no tengo, no parezco tanto suramericano, sino que tengo pues mucho de europeo, entonces dicen: bueno, pues este es argentino, pues lo típico, ¿no? Si yo fuese así pequeñito y morenito y con el pelito así, con este tipo de indiecito, pues si fuese pues de por allí, de Ecuador, o por allí en esos lugares, ¿no? Peruano o tal. Pero siempre me decían que yo era argentino. Y decía: no, yo no entiendo, a los argentinos se les nota mucho como cuando hablan, ¿no? Y es porque ser extranjero pues, se nota un montón. Yo no sé si tú vas por la calle
y ves a 4 chinos con mapas en la mano o con el móvil ahí, hablando y tienen una camarota aquí colgando, es que se nota, ¿no? A leguas de que son extranjeros, ¿no? O si ves a un rubito, ¿no? Que va así colorado, así quemado como una gamba, ¿no? Y va con sandalias, con calcetines. Bueno, ahora los chavales usan sandalias con calcetines, no sé por qué, está de moda o algo. Pero los ves y dices, pues aquí hay un extranjero, ¿no? Porque se notan, ¿no? Se notan y saben que no es de aquí. Y aunque tú tampoco eres de aquí, lo notas cuando no son de aquí. Ya tú también sabes cuando una persona es de algún lugar o de otro lugar, ¿no? Y yo sé, hermanos, que el ser humano siempre tiene esa tendencia a querer encajar, a querer... no tanto ser como a formar parte de un grupo, ¿no? No todo el mundo le gusta proyectar tanto esa imagen de ser extranjero o inmigrante, ¿no? Hay algunos que le da igual, y según también qué contexto, pero en general a nadie le gusta ser excluido. Algunas veces me pasa que estoy en la oficina y se ponen a hablar de algo que es, qué sé yo, algo trivial, ¿no? ¿Te acuerdas aquel juguete que salió, que todo el mundo quería tener, todos los niños querían tener ese juguete aquí en España? Yo no tengo ninguna idea, ¿no? O sea, de alguna forma se me excluye a mí. Yo no digo nada porque no formo parte, ¿no? Del grupo en ese momento, ¿no? Pero hay cosas que no vamos a poder evitar. No vamos a poder evitar, se nos va a notar que no somos de aquí. Y si algún día, pues José también va a otro lado, pues, y te habrá tocado viajar, ¿no? Pues se nota, la gente nota que no eres de allí, pues eso, y tú vas como con un cartelito, aunque no tengas cartelito, vas con un cartelito ahí de turista o de tal, ¿no? A los creyentes, queridos hermanos, se nos tiene que notar que no somos de aquí. Se nos tiene que notar que no somos de aquí. Hermanos, dentro de poco vamos a estar bombardeados, y aprovecho que está Valeria aquí con nosotros para comentarlo, vamos a estar bombardeados del Halloween. ¿No? Probablemente dentro de una semana no tengamos el culto aquí, porque la misma chica que alquila este local me dice, Rocco, la semana que viene vamos a tener todo esto decorado de Halloween. Yo sé que a vosotros no os gusta eso, si queréis venir, pues está abierto, pero yo entiendo que va a haber una decoración que va a ir en contra de nuestros principios y de nuestros valores como creyentes. Sí, lo importante es alabar, sí, pero podemos alabar en casa, ¿no? De alguna manera estar aquí y tener a unos esqueletos colgados aquí y una no es muy coherente con lo que nosotros predicamos, ¿no? Y para mí es complicado, y para mis hijas es muy difícil, porque ellas ven a las otras niñas y a los otros niños, y para ellas es el juego, es el disfraz, es el divertirse, ¿no? Y recuerdo que y nosotros en casa tenemos una posición muy férrea al respecto, ¿no? Y ellas lo saben, nuestras niñas lo saben, y me están preguntando desde agosto, ¿y en Halloween me puedo disfrazar? ¿Sí? Y siempre me están preguntando, y para mí es difícil como padre, porque yo sé que para ellas, siendo pequeñas, no tienen todavía ese significado completo de lo que tiene, ¿no? Y para ellas es como un juego. Y lidiar con esta situación, porque a mis hijas les hace ilusión disfrazarse, para mí es muy complicado como padre, ¿no? Cuando eran más pequeñitas mis hijas, yo recuerdo que una de las madres estaba haciendo pues una especie de reunión y quería, bueno, vamos a vernos todos en tal sitio y vamos todos disfrazados y vamos todos a pedir el truco trato y no sé qué, ¿no? Y todas las madres contentas porque iban a disfrazar a sus niñitas, y yo a esta la disfrazo de bruja, y a esta de Lucifer, y a la otra de ángel caído, y a la otra de demonia, y no sé qué. Ay, todos contentas y felices, ¿no? Y nos dice a nosotros, nosotros le decimos, nosotros no participamos en eso. Pero si es una tontería, si es una tontería, es por jugar y tal, qué sé yo. Y yo pensaba, hermanos, tontería es lo que nosotros decidamos que es una tontería. Tontería puede ser llevarse un boli del trabajo. Bueno, tengo un bolito, eso puede ser una tontería, o puede llamarse robar, si lo filtramos por la palabra del Señor.
Tontería puede ser mirar a un hombre o a una mujer y tener pensamientos sexuales, tener fantasías en tu mente de esa persona. Eso puede ser una tontería. Entonces, mira, la miré y qué bonita y tal, y tuve pensamientos en mi mente, pero de eso no se va a enterar nadie. De hecho, no, ni le he tocado. ¿No? Eso puede ser una tontería, pero puede ser adúltero si estás casado en tu corazón. Lo dice la misma palabra, ¿no? Una tontería puede ser que me dieron las vueltas de 2 euros o 3 euros más en el Mercadona o en el supermercado. Y mira, me dieron 2 euros más. Eso puede ser una tontería, que son 2 euros, 3 euros. ¿Qué le va a preocupar eso al señor Roche? Ahí tiene toda la pasta del mundo. Eso puede ser una tontería, o llevártelos puede significar robar. Así de sencillo, hermano. Cuando la tontería va en contra de la palabra del Señor, deja de ser tontería, hermanos, y se convierte en pecado, y se convierte en problema para nosotros, hermanos. Yo entiendo que estas cosas del Halloween para muchos es un juego y es una tontería. Pero yo a veces me pongo a pensar, y ayer fui al Mercadona y vi un paquetito de chocolatinas con forma de ojos, así, con ojos, como redonditos, como ojos. Y yo, ¿qué? Y yo enseguida, yo lo primero que pienso es, ¿qué pensará una persona que tuvo un accidente y perdió su ojo cuando ve una bolsita llena de ojos de chocolate como juego? Él dirá, yo quiero tener mis 2 ojos como tiene todo el mundo. ¿Qué pensará una persona que ha tenido a sus hijos, como me ha pasado a mí, al borde de la muerte, y después se banaliza la muerte y se ponen esqueletos y las cosas? Nosotros somos seres de luz que amamos la vida, porque tenemos a un Dios de la vida. La muerte, desde el punto de vista cristiano, es la gran perdedora del escenario del mundo divino. El Señor venció a la muerte del infierno. Y nosotros tenemos que vestirnos de perdedores, de muerte. Hermanos queridos, nos mostramos, nos manifestamos, nos hacemos evidentes nosotros, nos revelamos como hijos de Dios y nos diferenciamos de los hijos del diablo cuando no solamente hacemos lo correcto o hacemos justicia, sino también dice la palabra cuando amamos a nuestro hermano. Y aquí muchas veces nosotros fallamos, porque muchas veces todo gira en torno a nosotros. Los problemas gordos míos los tengo yo. Las situaciones me pasan a mí. Todo a mí me pasa lo peor. Quiero comentar, hermanos, un testimonio, y con esto ya voy concluyendo. Algo que me tocó mucho mi corazón, la verdad. Y me lo contó Sandra, mi esposa, me lo contó esta semana. Ella tiene una amiga que se llama Sandra también, se llama Sonia, perdón, en Colombia, y tiene un grupo de oración. Ella vive como en una montaña, así, como Heidi por allá, una cosa así, toda, donde hay poquitas casas y donde llega de manera difícil el internet y todo eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablaron en su grupo de oración fue buscar a una persona y preguntarle qué había ocurrido en su vida de duro, de malo, ¿no? De qué le había dolido. Y dice que ella se consiguió con una abuelita. Y le preguntó, que no la conocía, y le preguntó eso, que en su vida, ¿qué te ha pasado que haya sido así duro? Y ella dijo, toda mi vida toda. Y le contó brevemente su testimonio. Ella no era cristiana, era una abuelita, creo que no era cristiana. Ella dice que cuando era pequeña, en el campo, en Colombia, le arreglaron su matrimonio y la casaron cuando tenía 14 años de edad. 14 años. Eso se suele hacer en el campo y antes pues más. 14 años. Y la casaron con un hombre de 51 años.
de 50 años. Hermano, se me parte el corazón, de verdad. Si me pongo a llorar aquí, perdonen, pero se me parte el corazón. Y la abuelita decía, cuando me casaron, y yo me fui con 14 años a vivir con este hombre era un perverso. Y me quería hacer de todo, de todo. Y yo me escapaba corriendo y me iba a casa de mi madre y le decía, mamá, me quieren hacer esto y aquello, y yo no sé. Y la mamá le decía, tú tienes que dejar. Y la abuelita iba otra vez y la llevaban a la casa de este hombre y ella decía, mi vida fue un infierno desde los 14 años. Este hombre no solamente me violaba y me hacía cosas horribles, sino que me pegaba y me daba golpes. Y la viejita decía, lo que más dolor me dio es que la viejita le decía, yo hubiese querido que Dios se lo hubiese llevado a cuando cumpliese 60 años, 65. El hombre duró hasta los 101 años. 101 años haciéndole. Y la abuelita, o sea, ella de 14 años, pues más 50, más unos años más que ya había muerto, ya era viejita. Y estaba acabada, ¿no? Imagínate cómo cuando una persona vive una vida así, no te la ves así como Raquel Welch o detrás de la estrella de cine, ¿no? Que la ves completita, ¿no? No, la ves realmente acabada. Y esta chica Sonia le preguntó, ¿qué te gustaría a ti tener? Y otra cosa que me dio una puñalada en el corazón, ella dijo, a mí me da mucho frío en el cuello. Yo siempre he querido tener una bufanda. Una bufanda. Sí, ese era mi deseo en la vida, mi ilusión. O sea, y yo pensaba, después de haber sufrido tanto, lo que le hacía feliz era una bufanda. Y ella fue y se la compró. Yo estaba pensando incluso decirle a Sandra que le vamos a comprar una bufanda muy bonita y se la vamos a enviar, si es posible, que llegue allí, ¿no? Porque no sé si ahí llegue el correo y eso. Y era un detalle. Nosotros podemos pensar, una bufanda es un detalle, eso cuesta 5 euros. Es un detalle. Y era lo que le hacía feliz a la abuelita, que tanto ha sufrido en la vida. Y eso hablaba a mi corazón y decía, nosotros no sabemos, no podemos saber si hay un detalle que para nosotros puede ser una tontería, un detalle que a nuestro hermano le haga feliz. Yo solamente quiero que tú me dediques 5 minutos para escuchar lo que tengo que decir. Por ejemplo, yo solamente quiero, qué sé yo, que un día oremos juntos. Que un día me invites un café, una Coca-Cola, qué sé yo. Que un día yo te pueda llamar y tú estés allí para mí y decir, mira, no tengo nada para decirte, pero te voy a escuchar todo lo que tú me tengas para decir. Amarnos los unos a nosotros. En eso, dice el apóstol Juan, nos tenemos que diferenciar nosotros de los hijos del diablo. ¿Cómo nos vamos a manifestar nosotros como hijos de Dios? Haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor y amándonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. Yo le pido a Dios con todo mi corazón, de verdad, que me ayude a mí a manifestarme como hijo suyo, no solo haciendo lo correcto, sino amándonos los unos a nosotros, haciendo que yo sea un poquito menos protagonista de mi propia vida, porque cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, nosotros nos hundimos y ay, pobrecito yo, y nadie tiene problemas como yo. Y me acuerdo de la abuelita que sufrió tanto y que con un detalle tan pequeñito iba a ser feliz, una bufanda. Que el Señor nos muestre esos detalles pequeñitos, y a veces no tan pequeñitos, pero que nos muestre ese detalle de mi hermano y que nosotros podamos ser chiquititos y decir, hoy mi problema no es tan importante. Quiero que lo que sea importante sea el problema de mi hermano y llevar esa carga con él y llevar esa dificultad con él y dolerme con él. Y si hay que llorar con él, pues se llora.
Más adelante pues nos reiremos juntos porque así funcionan las cosas de Dios y la vida. Pero cuando haya que llorar, se llora. Y mi problema hoy, en esta semana, no quiero que sea el protagonista de mi vida. Quiero llevar el problema de mi hermano conmigo. Quiero amarlo. Quiero arroparlo con el amor de Dios. Quiero que Dios me use para poder amar a mi hermano. Y quiero concluir con lo que Juan sigue diciendo. Y vamos a leer desde el versículo 11 al 18. Y con eso terminamos. Y dejar que sea la misma palabra del Señor la que habla en nuestras vidas. En primera de Juan capítulo 3, versículos 11 en adelante. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. O sea, esto no cambia. Esto viene desde atrás y no pasa de moda. Y sigue siendo importante para nosotros como creyentes que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Envidia, malas cosas, malas obras. Hermanos míos, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque no pertenecemos aquí, vamos de pasada, se nos tiene que notar que somos inmigrantes, que somos peregrinos, ¿no? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto me confronta a mí, querido hermano. Es la manera en que nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y esto es durísimo. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y esto lo dice no solamente Juan, también lo dijo Jesús. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra. Y mi oración, Señor, no solamente aquí los hermanos que están presentes, sino un buen grupo que está allí en el Zoom, pedirte que nosotros nos diferenciemos, Señor, que nos manifestemos como hijos tuyos. Queremos que se note, Señor. Queremos que lo noten. Queremos, Señor, mi Dios, destacar. Para algunos será destacar de mala manera, pero sí destacamos, Señor, haciendo lo correcto delante de tu presencia, haciendo lo justo, como dice tu palabra, mostrándonos, evidenciándonos, siendo revelados como hijos tuyos. Así queremos, Señor, ser, Padre Santo, como creyentes, y diferenciarnos de los hijos de las tinieblas, Señor, en hacer lo justo, lo correcto a tus ojos, Señor.